Este pasaje es creo que bien conocido para todos o para la mayoría. Dentro del estudio que estamos llevando no podíamos dejar por fuera tocar algo de las parábolas del Señor Jesucristo, porque fue una herramienta que el Señor utilizó bastante cuando iba predicando por las diferentes tierras. Entonces, vamos a tomar esta parábola hoy, mis hermanos, la parábola de las minas, para poderla mirar y que el Señor nos ayude pues a dejar esa enseñanza en nuestro corazón y que el Espíritu Santo aplique eso. Entonces, esto haciendo parte, mis hermanos, del estudio de la parábola, vamos a leerlo ahí. Entonces dice Lucas 19, desde el verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos, a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, ¿tiene 10 minas? Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Amén. Bueno, mis hermanos, para empezar, quisiera que miráramos por un momento lo que significa una parábola. Como decíamos ahorita, esta es una herramienta de lenguaje que el Señor utilizó bastante. En todos los evangelios nosotros vemos diferentes parábolas. Unas son más largas, otras son más cortas, pero el Señor acostumbraba a utilizar estas parábolas con un propósito de poder ilustrar algo a sus oyentes. Entonces, para entender un poco más lo que es parábola, podemos pensar en que esto es como una comparación, o un ejemplo, o una enseñanza didáctica que se realiza con un propósito de dar un consejo, de transmitir algo a los oyentes. Pero la parábola también puede ser simbólica. Entonces es como una narración también, una especie de historia corta o un cuento breve en el cual intervienen seres humanos en un relato, seres humanos que piensan, que hablan, que razonan, que sienten, que deciden. Entonces uno de los ingredientes principales de una parábola es que siempre hay personas. Siempre hay personas. Y el centro, aunque sea, digamos, algún tipo de objeto, algún tipo de situación, siempre hay personas que están alrededor de ese relato. Entonces, las parábolas se fundamentan en la cotidianidad con elementos que están tomados de la vida real y de la experiencia cotidiana de la comunidad a la que se le enseña. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, en las parábolas, el Señor siempre utilizaba ejemplos muy sencillos, pero tomaba ejemplos de lo mismo que él percibía alrededor de él, o de lo que lo vivían sus discípulos, o de lo que percibían las personas que le escuchaban.
no era algo ajeno a ellos, sino que siempre él utilizaba cosas de manera narrativa para que las personas pudieran comprender a dónde iba el Señor y a qué quería apuntar. Entonces también, hermanos, estas parábolas, que son como historias contadas, se transforman en símbolos que expresan una realidad paralela, que viven o perciben los oyentes. Entonces, ¿por qué símbolos? Como decíamos ahorita, puede ser un consejo, una enseñanza, pero también es simbólica. Suele empezar, por ejemplo, el reino de los cielos es como tal y tal. O es como un hombre que salió a sembrar, hizo esto y esto y esto, ¿sí? Entonces fíjense que es una historia que no es en sí misma real, pero que sí se asocia a la realidad de lo que están viviendo, en este caso los discípulos del Señor, quienes escuchaban esta parábola de las minas. Entonces el caso, por ejemplo, de la parábola del sembrador. Si se fijan, eso es algo que no es como tal de la realidad que el Señor quería expresar, pero con eso sí quiso denotar una realidad espiritual que había en cada uno de sus oyentes o que el Señor quería transmitir a ellos. Con la parábola de las semillas, por ejemplo, entonces las semillas que cayeron en el camino, las que cayeron en los pedregales, las que cayeron en los espinos. Entonces es una forma de que el Señor muestra a sus oyentes lo que ellos necesitan escuchar y aprender de ese relato. Es de una manera sencilla que el Señor quiso transmitir, por eso Él usó tanto las parábolas. Ahora bien, mis hermanos, mirando entonces el contexto de esta parábola de las minas, hay que hacer una aclaración al respecto. Aunque esta parábola es similar a la parábola de los talentos, ¿sí recuerda la parábola de los talentos? También es bien conocida, ¿no? Que está por allá en Mateo 25. Es una parábola, aunque es parecida, las dos tienen diferencias significativas. La parábola de los talentos fue contada en el Monte de los Olivos, mientras que esta parábola de las minas fue dada en el camino desde Jericó hasta Jerusalén. Fue hecha o fue dicha por el Señor en diferentes lugares. Entonces ya eso nos da una diferencia en que el Señor, cuando habló de la parábola de los talentos, fue en un momento diferente a cuando habló de la parábola de las minas. Fue en otro momento distinto. Y aunque usa algunos ingredientes que son muy similares en las dos, realmente también hay otras cosas bien significativas en cada una. Por ejemplo, nosotros vemos que en ese tiempo la forma de pagar, de comprar y vender era por medio de minas. Mina es como un valor, hagan de cuenta como una moneda. Talentos también era como un valor, un precio, ¿sí? Entonces en este caso, o en ese tiempo, un talento equivalía aproximadamente a 60 minas. Vemos otra gran diferencia, porque entonces las minas valen menos que lo que cuesta un talento, porque un talento vale 60 minas. Estos siervos de las minas recibieron una suma mucho menor por la cual responder que lo que recibieron los 3 siervos en la parábola de los talentos, que recibieron distintas cantidades, ¿no? Otra cosa significativa, otra diferencia. En los talentos, cada uno recibió 5, el otro recibió 2 talentos y el otro recibió 1 talento. Acá los 10 siervos recibieron cada uno una mina. Se les dio una parte igual a todos. Entonces esa es otra diferencia que encontramos. Entonces en comparación a los 10 siervos que recibieron cada mina, los de los talentos recibieron más cantidad por la que tenían que responder. Bien, mis hermanos, acá entrando en contexto del pasaje, este pasaje, como es una parábola, el Señor la muestra de una manera sencilla y Él muestra entonces primero que iba camino a Jerusalén. Es interesante ver cómo el Señor relacionaba esta parábola con lo que sucedió antes, que dice ahí en Lucas, capítulo 19, desde el verso 1 al 10. Fue lo que sucedió con Zaqueo. Todos recuerdan lo que pasó con Zaqueo. Entonces el hombre que era bajito, que se subió al árbol sicómoro cuando Jesús pasaba por Jericó, y el Señor le llamó, le dijo: Zaqueo, ven, porque hoy me es necesario que pose yo en tu casa. Y ahí entonces, luego, muchos de las personas que andaban o veían a Jesús se quejaron de él porque decían que este había ido ahí a comer o a posar en casa de un pecador. Personas que menospreciaban a Zaqueo estaban murmurando de él. Pero luego después resulta que Zaqueo, en un arrepentimiento genuino, viene y le dice al Señor: si yo he defraudado, lo devuelvo 4 veces más de lo que he defraudado y doy la mitad de mis bienes a los pobres.
Entonces es interesante ver, mis hermanos, cómo desde este contexto el Señor empieza a tomar esta parábola de las minas. Ahora, como hemos dicho, las minas es algo de dinero. Aunque para este caso de la parábola, como vamos a ir mirando más adelante, se relaciona a algo diferente, no tanto en sí a dinero. Pero el Señor lo utilizó viendo lo que había acontecido antes. Por eso ahí la palabra nos dice el verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. También el Señor tenía que hacerles a ellos la aclaración de que en ese momento el reino de Dios no se iba a manifestar todavía, o al menos por completo, como ellos pensaban, que Jesús llegaría a Jerusalén y reinaría ya de una vez, se sentaría ya en el trono porque aún faltaba mucho por hacer. Sigue el Señor diciendo, hay un hombre noble, como el rey que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Luego habla de 10 siervos, les entregó las minas. Luego cuando el Señor viene, ese hombre noble a hacer cuentas con estos siervos, cada uno le da cuentas de lo que hizo con esa mina, de cómo negoció con ella. Va el primer siervo, pasa el segundo siervo, luego el último siervo, otro de los 10 que habían, y este siervo pues da una sorpresa de que guardó la mina en un pañuelo. Pero también tenemos en este contexto que esos conciudadanos de los cuales este hombre noble iba a reinar, no querían que él reinara y enviaron una embajada diciendo que no querían que éste reinara sobre ellos. Y vemos al final también de la parábola cuál es el destino de estos hombres que no querían que Dios, que Jesús reinase sobre ellos. Porque mis hermanos, acá esta parábola también nos muestra cuando dice un hombre noble, ese hombre se refiere a Cristo. Ahí entonces empezamos a tener esa claridad. Entonces el verso 11, como estábamos diciendo ahorita, decía que Jesús les dijo esta parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Pensaban ellos que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Verso 12 y 13 nos dice entonces que el hombre noble se fue al país lejano para recibir un reino y volver. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Hay un comentario de MacArthur que expresa al respecto. Como hablábamos ahorita, hermanos, el Señor utilizaba parábolas de las cosas que estaban alrededor para que ellos entendieran. Entonces, en este caso, iba por Jericó. Normalmente, como en este tiempo el Imperio Romano era el que gobernaba, había provincias como las de Galilea que estaban dominadas por el Imperio Romano y las personas o los hombres que tenían que les llamaban a tomar el reino en esas provincias tenían que ir primero hasta Roma, presentarse allá para recibir ese reino y volver ya a gobernar donde se les había encomendado su gobierno. Entonces posiblemente el Señor toma esta figura también para mostrar esta parábola y qué fue lo que sucedió entonces. Ahora bien, incluso hubo en ese entonces un emperador que fue por allá como el padre o el abuelo de Herodes el Grande, que fue el que mandó matar a todos los niños en Belén, que le sucedió esto. Él tomó el reino en Roma, pero su gobierno fue tan déspota y tan malo que después los destituyeron. Hubo una embajada que fue antes de que él le dieran el reino para decirle al emperador que no querían que reinara, pero él pues les dijo que no, y ya después fue que lo destituyeron. Entonces esta figura la toma el Señor. Esta palabra también, hermano, nos ilustra a Cristo que pronto partiría para recibir su reino y volver un día para gobernar sobre todas las ciudades y reinos de la tierra. Ese reino lejano, o ese reino que empezó cuando el Señor vino, ese reino se va a manifestar luego cuando el Señor vuelva. O sea, nosotros estamos todavía en ese tiempo de que dice que el hombre noble se fue a un país lejano a recibir el reino, pero todavía no ha vuelto y estamos esperando su venida. Entonces, dentro de ese contexto, dentro de ese espacio, pasan varias cosas. En este caso, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El hombre noble, el rey, a cada siervo le dio una mina. Hay que ver acá, mis hermanos, que aunque el hombre noble, que representa a Jesús, pidió unas ganancias cuando él volvió, pidió unos dividendos, esto no significa que Dios con nosotros o con sus siervos sea un Dios déspota o un Dios indiferente que solo está interesado por recibir sus ganancias o por recibir sus dividendos.
Pero el Señor en su justicia, hermanos, también, Él nos ha dado una mina a cada uno de nosotros. Todos hemos recibido esta mina, hermanos. Y como hablábamos ahorita, desde el contexto de Zaqueo, al final después cuando Zaqueo se arrepiente dice estas palabras, el Señor mismo le elogia a Zaqueo y le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto este también es hijo de Abraham y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es en este sentido entonces que el Señor también viene a tomar esta parábola de la mina. Los 10 siervos tenían la mina porque a todos se les entregó. Todos, hermanos, los que hemos sido salvos, hemos recibido por la gracia de Dios esa salvación. Esa mina se nos entregó a todos. Entonces, en ese sentido, no podríamos pensar que ese hombre noble que representa a Jesús es alguien déspota que solo viene a pedir sus ganancias, como incluso lo pensó el siervo, que guardó la mina en un pañuelo y luego hablaba cosas delante de Dios, según él, cómo era Dios, pero realmente era una persona que no comprendía y no conocía quién era Dios. Entonces Jesús, el Señor, nos dio una mina, hermanos. El Señor nos ha dado una salvación, pero esa salvación también, Él quiere que nosotros generemos unos frutos, unos dividendos. Porque como hemos hablado, hermanos, en ocasiones anteriores, el propósito único del Señor no es solo que nosotros seamos salvos. El propósito es que después de la salvación, nosotros vivamos para Él, produzcamos para Él, tengamos frutos para Él porque ya tenemos una salvación. Y si tenemos la salvación, es porque ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y en el Espíritu Santo entonces tenemos frutos, de los cuales el Señor quiere que le produzcamos a Él en abundancia, al 30, al 60, al 100 por uno. Pero es con algo que Él nos dio, hermanos. El Señor no nos pide algo a nosotros, el Señor no les demandó algo a esos siervos, no sin antes habernos o haberles a ellos entregado algo. Primero les dio esa mina. Y fíjense, mis hermanos, lo interesante es que este hombre noble, que es el rey, que es nuestro Señor, se va al país lejano, pero primeramente les deja algo. Les deja un regalo, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo que es nuestro consolador. Y si ustedes recuerdan, hermanos, cuando empieza el libro de Hechos, allá en el capítulo 2, que llega el día de Pentecostés, todos son llenos del Espíritu Santo, y es ahí el mismo instante cuando empieza la era de la iglesia y cuando empieza Pedro a predicar a estas 3,000 personas y cuando todos empiezan a trabajar para la gloria de Dios como iglesia. ¿Por qué? Porque ellos allá habían recibido entonces esa mina, esa salvación. Recuerdan, mis hermanos, que el Señor Jesús, después de que resucitó y se manifestó en algún momento a los discípulos, fue cuando sopló el Espíritu Santo y todos lo recibieron. Y luego la llenura del Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés. Entonces, por eso el Señor tenía que hacer también esta aclaración cuando iba camino a Jerusalén. Porque, ¿qué tal si el Señor hubiera ido de una a reinar? ¿Será que los discípulos, los hermanos, o los que iban a ir siguiendo al Señor, habían podido reinar con Él en ese momento? No habían podido, hermanos, porque en ese momento el Señor todavía no había ido a morir, ni había resucitado, ni había dado el Espíritu a sus discípulos. Sencillamente en ese momento, si el Señor hubiera llegado de una a Jerusalén a reinar, que de hecho lo hubiera podido hacer, no hubiera habido mina para nadie, ni para los discípulos, ni para nosotros, hermanos. La obra que el Señor Jesús iba a hacer, la tenía que completar, y esto fue lo que Él también les quiso decir a ellos. Todos estaban muy a la expectativa de que Cristo, de que Jesús ya iba llegando a Jerusalén, iba a llegar entonces ya de una a reinar y su reino se manifestaría. Y por eso la palabra nos dice, prosiguió Jesús y dijo la parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente. Pero el reino de Dios, hermanos, completamente no se ha manifestado. Estamos todavía 2000 años después de Cristo y aún el Señor sigue obrando para su gloria y sigue cumpliendo las profecías y cumpliendo sus promesas para nosotros, sus escogidos, y antes de que Él vuelva, Él sigue preparando el camino, hermanos. Entonces, por eso el Señor hace referencia acá a esa parábola. Y el Señor entrega este depósito a los hombres, a sus siervos, para que ellos negocien. Ahora, hermanos, si lo miramos en un contexto un poco más práctico, podríamos decir, una mina en ese entonces equivalía
a 100 días de salario. O sea, lo que podríamos decir a 3 meses y 10 días. Si nosotros hacemos un pequeño ejercicio, hermanos, con el salario mínimo que hoy tenemos en nuestro país, que es más o menos 1.300.000 pesos, y esto lo multiplicamos por esos 3.3 meses, que representan los 100 días, eso nos da más o menos un 4.290.000 pesos. Hagan de cuenta, hermanos, que si fueran en estos días en nuestro país, esos 10 siervos recibió cada uno 4.290.000 pesos. Hablándolo en términos prácticos, ¿no? Porque ya hemos hablado de que la mina como tal fue la salvación que se concedió a esos hombres. Pero acá entonces el Señor la utiliza porque también se relacionaba mucho con lo que Zaqueo le había dicho al Señor y se había arrepentido. Zaqueo era un hombre muy rico, era un publicano, era jefe de los publicanos. Y por eso él en su arrepentimiento mostró esos frutos dignos de arrepentimiento y le dijo al Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres y si defraudo a alguien lo devuelvo cuadruplicado. Entonces por eso, hermanos, es interesante ver cómo el Señor liga una cosa con la otra. Liga lo de las minas con Zaqueo, liga lo de las minas también, camino a Jerusalén. Lucas 19:14 dice entonces, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Ahora bien, mis hermanos, los 10 siervos iban a tener delante de ellos oposición. El hombre noble se iba a ir, les dio las minas, pero iba a quedar esa oposición de esos conciudadanos que no querían que él reinara. Y si no querían que él reinara, pues era evidente también que no quería que estos 10 hombres usaran del reino, tomaran del reino del hombre noble para expandirlo, para hablarlo, porque iba a haber oposición. Era como esa embajada de oposición contra todo lo que era el reino de este hombre y contra sus siervos también. Y esto nos recuerda, hermanos, que aunque nosotros hemos recibido esa salvación, esa mina, vamos a tener, hermanos, oposición de una u otra manera en nuestro caminar espiritual. Vamos a tener oposición de diferentes maneras. La vamos a tener afuera, con personas, con el enemigo, de muchas maneras. Va a estar ahí porque hasta que el reino de Dios no se manifieste abiertamente y llegue el reino milenial, va a seguir permaneciendo nuestra naturaleza pecaminosa, va a seguir permaneciendo el pecado, la carne y todas estas cosas que ya sabemos que se convierten en nuestros enemigos, hermanos. No olvidemos que el pecado va a dejar de ser cuando el Señor vuelva en su gloria. Pero mientras tanto va a haber esa oposición como estos conciudadanos que decían que no quería que este hombre noble, Dios, reinara sobre ellos. El verso 15 nos está diciendo, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos. Fue el hombre noble y volvió. Esperamos su venida, hermanos. Apocalipsis 11:15 nos dice, por allá en la 7ª trompeta, cuando el ángel la tocó, hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y hay otra parte también que nos muestra por allá en los Salmos o en el mismo Evangelio que dice, la palabra del Señor dijo a mi Señor. David decía, ¿no? Orando, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Por eso acá la palabra nos está diciendo, vuelto Él ya después de recibir el reino. Es lo que Jesús viene haciendo, recibiendo del Padre el reino desde que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Cuando el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Es lo que el Señor ha venido haciendo estos 2000 años, hermanos. Y cuando Él vuelva en su gloria y majestad, entonces va a haber muchas cosas que van a suceder, pero dentro de estas, lo primero que Él va a hacer es pedir cuentas a los suyos. El Señor acá, hermanos, no se interesa que estos conciudadanos impíos lo hayan aborrecido. Él no viene a buscarlos a ellos primero. La palabra ni siquiera que la parábola nos muestra que el hombre no le haya dicho algo al respecto cuando esos conciudadanos dijeron que no querían que él reinara sobre ellos. Simplemente los deja. Los deja porque el Señor ya sabe cuál es el destino de ellos. Él se interesa es primeramente en los suyos, hermanos. En nosotros. El interés de Jesús, hermanos, como sigue ahí diciendo el pasaje que mandó llamar a los siervos,
que les había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. El interés de Jesús es que sus discípulos lleven fruto para su reino. El interés del Señor, hermanos, para todos nosotros es que podamos producir ese fruto en abundancia. Podamos hacer estas preguntas, hermanos, o que más bien el hombre no le hizo esas preguntas a los siervos, y en aquel día nos la irá a hacer también a nosotros. ¿Cuánto amaste lo que yo te di? ¿O cuánto amaste mi salvación? ¿Cuánto amaste a mi hijo? ¿Cuánto amaste su vida, su muerte, su resurrección? Porque es a partir de ahí entonces que nosotros, hermanos, podemos producir fruto para el Señor. Y como hablábamos ahorita, les dio cantidades iguales. El Señor es justo en repartir, pero también es justo en recibir sus ganancias. Ahora veamos, hermanos, cuál fue la respuesta de los siervos al encargo de su Señor. Verso 16. Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino el otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Ahora bien, hay una palabra en Tesalonicenses que nos muestra cómo el Señor primero es fiel para que sus siervos también sean fieles. No podríamos pensar, hermanos, que estos dos hombres, estos primeros siervos, hayan tenido una fidelidad que era dependiente de ellos mismos, sino que ciertamente esa fidelidad fue afirmada por ese Dios y Padre al que ellos amaron. Y por eso de la misma forma ellos pudieron mostrar esa fidelidad también a su Señor al hacer producir esa mina. Uno produjo 10 minas, el otro produjo 5 minas. Alguna vez habíamos hablado, hermanos, el significado de fidelidad. Fidelidad significa honestidad más confiabilidad. Fidelidad significa un siervo, en este caso, que fue honesto, pero que también fue confiable. Que lo que el Señor le encomendó en sus manos, que esa salvación que el Señor le dio, ese siervo la supo utilizar, la supo poner a producir, la supo poner a trabajar también completamente dependiente del Espíritu para producir frutos en abundancia. Ahora acá, hermanos, hay una diferencia, en el sentido de que una cosa, acá el Señor está mostrando en los frutos en sí mismo que se pueden producir a causa de esa mina que se nos ha dado, que es la salvación. Diferente al pensar tal vez que es solo los dones o los servicios que podamos nosotros estar prestando dentro o fuera de la iglesia, porque al final esos son resultado de la salvación que se nos ha dado y del amor y la fidelidad que podemos mostrar al Señor si somos creyentes fieles. Pero acá el Señor lo que está mostrando realmente es que esa confiabilidad es de aquellos siervos que conocen a su Señor, de aquellos siervos que realmente aman a Dios y que fueron leales con eso que se les entregó a cada uno. No olvidemos, hermanos, que fueron partes iguales, que se les dio a cada siervo, no fueron diferentes partes, porque el Señor es justo. Y así como es justo en haber dado a cada uno para que pudiera producir, también es justo en pedir ganancias. Cuando el Señor vuelva, mis hermanos, sabemos que lo primero que va a suceder es el tribunal de Cristo, cuando va a llamar a su iglesia a pedir cuentas. Pero esto, hermanos, como dice la palabra, que tribunal de Cristo en este caso significa bema, que es como juicio familiar, es donde el Señor en ese amor y gracia nos va a pedir a cada uno esas cuentas de lo que nosotros vivimos para Él, hermanos. Pero no olvidemos que el Señor ya nos dio un estímulo grandísimo que fue a su Hijo. Un estímulo enorme que ya tenemos y no podemos tener alguna excusa para decir: Señor, es que guardé tu salvación en un pañuelo y no produce nada por cuanto tú eres hombre severo. Hemos recibido mucho depósito del Señor, hermanos, y lo seguimos recibiendo. Y partiendo desde la salvación que todos tenemos, hermanos, el Señor quiere que seamos hombres fieles. Fieles, honestidad más confiabilidad, personas dignas de confianza, no personas infieles con lo que se nos ha dado. El primer siervo, entonces, fue un buen negociante, fue el que más produjo. 10 minas, Señor, aquí tienes. Fue fiel, fue diligente, él no desperdició su salvación. Lucas 16:10 nos dice: el que es fiel en lo muy poco,
también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hemos hablado también algunas veces, hermanos, y pensamos equivocadamente de que porque no tenemos tal vez algo visible, o no tenemos algo así muy grande que el Señor nos haya encomendado, sino algo bien pequeño, hermanos, entonces significa que podríamos tal vez ser justos en lo grande y no en lo pequeño, porque menospreciamos eso que se nos ha dado. Ustedes recuerdan, mis hermanos, en las conferencias cuando el hermano Meg hablaba de que le encantaban, creo que era Meg, que le encantaban esas personas que no salían escritas en la palabra. Aquellos hermanos que aunque no fueron nombrados en las escrituras, o que fueron nombrados por ahí unas cuantas poquitas veces, que aunque no fueron un Pedro, no fueron un Juan, no fueron un Pablo, no fueron un Moisés, fueron personas que el Señor amaba, porque fueron fieles en lo que se les dio. Una lección de humildad para todos nosotros, mis hermanos. Porque lo que el Señor nos dio a cada uno de nosotros en esa mina, el Señor quiere que lo pongamos a producir, aunque a nosotros mismos nos parezca que es pequeño. Porque la palabra queda clara cuando nos dice, si somos fieles en lo poco, en lo muy poco incluso dice, también seremos fieles en lo grande. Pero si somos injustos en lo poco, también en lo grande seremos injustos. Hermanos, el Señor no va a entregar a nadie algo más grande si ve que ese siervo no se ocupa diligentemente y fielmente en las cosas pequeñas. El Señor no va a entregar algo a algún siervo del suyo cuando ese siervo menosprecia la salvación que le ha dado. Cuando ese siervo menosprecia a su hijo, menosprecia la sangre que le limpió de sus pecados. El Señor realmente, hermanos, mira es aquellos corazones contritos y humillados, dispuestos a recibir poco y hacer con ese poco todo lo mejor que puedan, esforzarse en la gracia para luego el Señor que pueda entregarles un poco más. Fíjense, hermanos, la equivalencia acá. Al primer siervo le dio autoridad sobre 10 ciudades. Al segundo, que produjo un poco menos, no le dio las 10 ciudades, sino que le dio 5 ciudades. Se tiene autoridad sobre 5 ciudades. De esa manera equitativa es que el Señor trabaja. Moisés es un gran ejemplo de esto. Fue elogiado también por el mismo Dios por allá en Números, cuando el mismo Señor dijo sobre él, fiel, es un hombre fiel en toda mi casa. Y Moisés fue un hombre fiel ciertamente, en toda la casa de Dios y a pesar de lo que era el pueblo de Dios en ese momento. El pueblo infiel, el pueblo rebelde, pero Moisés tuvo fidelidad delante de ese pueblo y amaba a ese pueblo. Y por eso el Señor también lo elogió diciendo, es un hombre fiel en toda mi casa. Ahora, ¿qué significa la autoridad sobre las ciudades? Ya esto tiene como algunos principios escatológicos que no vamos a entrar a hablar en eso, pero simplemente podemos decir que autoridad es esa potestad inherente o delegada de dirigir u ordenar. Nosotros incluso, hermanos, con los varones que hemos venido tratando el libro de liderazgo, nos hemos podido dar cuenta de esas cualidades inherentes de liderazgo espiritual que el Señor va despertando en cada uno de sus hijos a medida que cada hijo quiera recibir eso. El liderazgo es diferente, hermanos, en cuanto el Señor lo da con relación al liderazgo del mundo. Aplicación, hermanos, otra vez volviendo a Zaqueo. Zaqueo aprendió también a ser un líder, hermanos, de recibir. Si nosotros miramos en el mundo, ¿cómo negocia el mundo? Alguien que tiene riquezas las pone a producir para luego que se le multipliquen las riquezas y acumularlas en un granero. Pero la sabiduría que usó Zaqueo en este caso fue dada por Dios. Sabiduría de lo alto para negociar con lo que él tenía. Y la forma de negociar de Zaqueo no fue a la misma manera del mundo. Voy a multiplicar mis bienes para aumentarlos y en mi granero guardarlos, como el hombre allá que quiso guardar todas sus riquezas. Zaqueo lo que hizo, hermanos, fue de su mismo dinero, de lo que él sabía que le había sido conferido por gracia de Dios, ayudó a pobres, retribuyó a los que había defraudado. Esta es la sabiduría, hermanos, que enloquece al mundo, ¿no? La sabiduría que es locura para los hombres. Un empresario en el mundo que no conoce a Dios, esto le parecería una locura, porque lo que ellos quieren siempre son más dividendos. Pero acá lo que Zaqueo mostró es que eran frutos dignos de arrepentimiento y que realmente
su salvación mostraba esos resultados. No que su misma obra lo hubiera salvado, sino que era el resultado de esa salvación que había tenido cuando vio al Señor y creyó en Él. Verso 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti. Este hombre, hermanos, que escondió la mina parecía ser un siervo del Señor, pero realmente no lo era. Un comentarista bíblico dice con respecto a ese siervo lo siguiente: un temor cobarde y pusilánime que no es producto del amor o la reverencia, sino que está manchado con el desprecio hacia el Señor. Si tuviera respeto verdadero hacia el Señor, un miedo justo lo habría motivado a ser diligente en lugar de perezoso. Este siervo pensaba en su razonamiento lógico, en su lógica, que era mejor guardar la mina. Y aún decía equivocadamente que Dios era un hombre severo que toma lo que no puso y ciega lo que no sembró. Por las mismas palabras el Señor lo juzgó, ¿no? El Señor le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Aún el mismo Señor le muestra, si usted pensaba que yo era así, entonces hubiera al menos puesto esa mina que yo le di en un banco para que me produciera mis intereses. Y aquí hay una relación o una similitud con la parábola de los talentos. La parábola de los talentos nos muestra esta parte cuando el Señor le dice al mal siervo que enterró el talento, ¿por qué no lo diste a los banqueros? Y acá dice, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que hubiera tenido intereses? Esa palabra banqueros allá en la parábola de los talentos es como un significado de trapecista, alguien que se sabe mover, como alguien que sabe hacer sus vueltas. ¿Y esto cómo lo aplicamos a la iglesia, hermanos? Acá nosotros tenemos un gran potencial dado por el Espíritu Santo, hermanos. No todos sabemos hacer lo mismo. Todos sabemos hacer cosas diferentes que hemos recibido de parte del Señor, hermanos. Hemos recibido capacidades diferentes. Y el Señor acá nos está diciendo, si somos tal vez temerosos, aunque no debe ser así, ya vamos a mirar por qué, pero si tal vez no podemos poner a producir esa mina como el que produjo 10, asociémonos con los que saben moverse, asociémonos con los hermanos, asociémonos para que lo que el Señor nos dio pueda también producir y llevarle los intereses a Dios cuando Él vuelva y nos pida cuentas. Y eso hace también referencia a la unidad de la iglesia, hermanos. Porque ciertamente nosotros como cuerpo de Cristo también necesitamos estarnos moviendo como cuerpo de Cristo para servir, para orar y para ayudar a edificar. Entonces, claro, el Señor le decía acá a este hombre, hubiera puesto al menos la mina en el banco para que produciera, pero ni siquiera eso hizo. Pusilánime, hermanos, como fue este siervo, es alguien que muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones. O sea, alguien con falta de iniciativa y alguien con temor para enfrentarse a peligros o dificultades o soportar desgracias. Si nosotros, hermanos, ya somos salvos, tenemos el Espíritu de Dios, el que nos sostiene, el que nos anima, el que nos alienta, como cuando el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo, Jehová, estoy contigo donde quiera que vayas. Entonces, este temor que tenía este siervo que no es de Dios, tiene un sentido de huida provocado por el hecho de estar atemorizado, generando miedo o incluso hasta terror. A veces, hermanos, ese mismo temor que no viene del Señor, porque como ya lo hemos visto en diferentes pasajes, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero muchas veces este temor, hermanos, viene desde una forma equivocada de ver las situaciones o de ver las circunstancias. A veces es algo tan pequeño, algo que fácilmente se soluciona, pero en nuestra cabeza llegan un montón de pensamientos que luego agitan nuestra alma, agitan nuestras emociones y nos hacen ver que eso que es ahí algo pequeño y fácil de superar en Cristo, nosotros lo convertimos en un monstruo gigantesco, hermanos. Esto era lo que a este siervo le pasaba, o lo que a este aparente siervo le pasaba. Claro, todos tenemos temor
Muchas veces, diferentes cosas. Porque el Señor también nos ha dado emociones y con esto por eso no estamos diciendo que es que no podamos o tengamos derecho a sentir miedo o temor. Muchas veces lo sentimos porque es una reacción también natural que el Señor nos ha dado para incluso huir del peligro. Pero en este caso, hermano, la actitud con la que este hombre tomó esa mina fue una actitud contraria y errónea. La actitud de este supuesto siervo, hermano, fue la consecuencia de no haber conocido a Dios. Cuando nosotros, hermanos, tenemos un temor que no es de Dios, cuando nosotros, hermanos, incluso buscamos un interés particular, incluso en el servicio, es cuando llegan también los nervios, es cuando llega el temor que no es de Dios. Porque muchas veces, hermanos, incluso las mismas motivaciones nuestras, aún para servir, pueden ser motivaciones que no son del Espíritu Santo, son guiadas por el Señor, sino motivaciones de nuestra propia carne para buscar intereses particulares, incluso en la misma iglesia o en el servicio, una vanagloria o cualquier tipo de estas cosas, que lo que causan es esto, un temor que nos inhibe, que nos cohíbe para usar verdaderamente esa mina como el Señor quiere que la usemos, guiada por el Espíritu Santo. Entonces esta fue la consecuencia para este siervo. Su motivación nunca fue correcta y guardó su mina justificando la lógica, sus temores y su desprecio hacia el Señor, que le habría ofrecido la salvación. Es que el Señor a ese hombre también ya le había ofrecido esto y lo menospreció. Hay un proverbio que dice: los caminos del hombre son rectos en su propia opinión, pero Dios es el que pesa los corazones. Como cantábamos ahorita, hermanos, que el Señor nos examine y pruebe nuestros corazones, para que nuestros caminos puedan ser rectos delante del Señor y podamos decir como David también en oración, hermanos: crea en mí, oh Dios, un corazón recto y renueva un espíritu, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nuestras motivaciones deben ser las correctas, hermanos, aún para servir. Miguel Núñez decía en alguno de sus libros: nosotros no tenemos que evaluar las malas motivaciones, esas tenemos que desecharlas, que son más visibles a nosotros, nos podemos dar cuenta de eso, más fácil. Las que nosotros tenemos que examinar son las motivaciones buenas que tenemos para servir al Señor, porque ahí, si las motivaciones no vienen del Espíritu, entonces vienen del orgullo y van a producir malos frutos y no frutos dignos para el Señor. Temor de Dios, hermanos, como dice la palabra, como es en Proverbios, Salomón, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y en hebreo, ese temor de Dios es de la palabra yaré, que significa temor ante el poder y la majestad divinos. Por eso acá incluso el comentarista decía: si este hombre realmente hubiera tenido un miedo justo, lo habría motivado a ser diligente en lugar de perezoso. Un temor justo delante del Señor, una reverencia a Él, nos motiva, hermanos, a movernos, nos motiva a dar fruto para el Señor, nos motiva a buscarlo de todo corazón. Pero un miedo que viene solo del propio corazón o de la carne, nos desmotiva y nos vuelve apartados del Señor, perezosos, y nos vuelve incluso, hermanos, hasta como este siervo. Pero gracias al Señor que estamos en el tiempo de la gracia y que el Señor nos muestra esta palabra, hermanos, también, para ver que podemos ser como esos siervos fieles, que podemos tener y pedirle al Señor que nos dé esa fidelidad, que significa honestidad más confiabilidad, para que el Señor ponga más su depósito en cada uno de nosotros y nos dé más para servirle. Y que seamos como esos siervos que el Señor dijo: en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Porque es que incluso, hermanos, aunque le dice a estos siervos que fueron fieles, que recibieron 15 ciudades, en vida también el Señor va poniendo más depósito. Y va poniendo, el Señor, hermanos, premia con más cosas, o sea, más responsabilidades. Es la forma en que el Señor premia también al siervo o la sierva que es fiel. Va delegando, va poniendo, hermanos, porque el Señor va viendo el corazón de esa persona que está dispuesto para Él, que está dispuesto en todo momento y que no escatima esfuerzo alguno. Lucas 8:18 nos dice, ahora con relación también a este siervo malo: por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene más le será dado, y al que no tiene, aun lo que cree que tiene o parece tener, se le quitará. ¿Qué fue lo que pasó con este siervo también al final? El juicio del Señor para con él
Les dijo a los que estaban presentes quitarle la mina y darle al que tiene las 10 minas. Y claro, parecía que era injusto. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. ¿Para qué Dios va a dejarle la mina a un siervo malo que no va a hacer nada con eso? Un siervo que pensaba que tenía eso, pero que realmente no lo tenía. En cambio, Dios se la entregó al que tiene 10 porque sabe que ese sí le va a producir frutos. Al 60, al 30, al 100 por uno. Entonces no es una injusticia, mis hermanos, sino que es acá el Dios justo, que es Dios de la Biblia que tenemos. Es justo en todas las cosas y le entrega al que tiene más porque ese es el que se ha esmerado más en poner a producir esa mina. Para ir terminando, mis hermanos, ahí verso 27 dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Este mismo destino para estos conciudadanos podría ser, hermanos, similar al mismo del siervo malo. No hay mucha diferencia, la verdad. Solo que es que a estos conciudadanos no se les entregó nada de principio porque el Señor no quería que el Señor reinara. En cambio, al siervo sí se le dio la mina. Pero es, en sencillas palabras, hermanos, la situación de los que rechazan a Cristo, que es funesta. Porque el ofrecimiento del perdón no va a durar para siempre. Entonces esos conciudadanos que no querían que reinara y que nunca se arrepintieron, que hacen referencia incluso en este caso a esas personas que murmuraban cuando Jesús fue con Zaqueo y decían que había ido a posar con un hombre pecador, estaban ahí judíos, fariseos, escribas. Entonces eran los que no querían que Jesús reinara. Y muchos de esos hombres pues lamentablemente no se arrepintieron. (28) Dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén. ¿Algún hermano alguna vez comentaba algo interesante sobre esto? Y es que de Jericó a Jerusalén hay bastante distancia, y es en subida. Es subiendo una pendiente y hay más de 20 kilómetros. Y entonces dice la palabra que mientras él decía esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, ya llegando para la entrada triunfal. Y mientras Jesús caminaba, porque él nunca usó caballo, nunca usó un camello, la palabra no nos muestra eso, él siempre caminaba, aún así el Señor también ejercitaba su cuerpo, y es ver la manera en que cómo el Señor iba dejando, iba probando los corazones de los que lo seguían, si iban detrás de él o se quedaban. Piensen en esto, hermanos, ¿cómo era el calor allá en Israel? El desierto, poca agua. ¿Cuántos se quedaron atrás y dijeron, ya no quiero, ya estoy cansado, yo me devuelvo para mi casa? Pero habían unos hombres fieles, ¿no? Como Pedro, Juan, Jacobo, los discípulos, que a pesar de esas caminadas y que llegaban noches que ya estaban, que no podían más del sueño, pero estaban ahí, hermanos. Estaba ahí el Señor, valoró eso, valoró el corazón de ellos. Entonces también es bueno ver cómo Lucas nos muestra este detalle, que iba adelante subiendo a Jerusalén. Porque mientras esto, el Señor también tal vez dejó escrito en la palabra eso pensando en que incluso aquellos siervos fieles eran aquellos que lo seguían donde él fuera, ¿no? La palabra también dice, el que quiera seguirme, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que es un precio bien fuerte que hay que pagar, pero ya tenemos ese estímulo de la salvación, hermanos. Entonces, mis hermanos, pensemos también cómo estamos usando esa mina que el Señor nos ha dado. Porque todos la tenemos y ya somos creyentes. Ninguno podemos decir, no, Señor, tú no me has dado mina. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a poderle producir esos frutos. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, amor, esos frutos que vienen del Espíritu. Hay una diferencia muy grande, hermanos, en los resultados de la salvación. Si ponemos nosotros un ejemplo entre el ladrón que murió en la cruz, cuando el Señor fue crucificado, con relación a la salvación, que fue la misma que tuvo el apóstol Pablo, los dos tuvieron la salvación, ¿cierto? Pero miren, hermano, la diferencia de frutos. El ladrón quiso arrepentirse hasta el final de su vida. Y por gracia del Señor, que por ahí faltándole 2 horas para morir, se arrepintió. Pablo, también por la gracia del Señor, que se le apareció, camino a Damasco, se arrepintió, pero fue un hombre, hermanos, que no dejó nada para él, que todo lo tenía por basura para ganar a Cristo. Entonces, fíjense, hermanos, que fueron los dos salvos y los dos son nuestros hermanos.
pero ¿cómo va a ser cuando se obliga ladrón? Bueno, no sé cómo se llame. ¿Cuánto produjo tu mina? Pues, ¿qué le va a producir si solo fue salvo ahí? Y le diga, Pablo, ¿cuánto produjo tu mina? Le dirá, no sé, 20, 30 minas. Ya para concluir, mis hermanos, sí quisiera que vayamos atrásito a Lucas 16, 10, 12. Ya le hemos leído ahorita el pasaje, pero ahora para completarlo, o sea, leímos creo que el verso 10 para completar con el verso 11 y 12. Lucas 16 desde el 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y ahí sí sigue pues si en las riquezas injustas son las riquezas materiales que nos han sido dadas. No fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Los dos siervos fueron fieles con las riquezas injustas, con esa mina que se les dio. El siervo infiel, pues, no fue fiel. Y creo que este pasaje, hermanos, nos resume con claridad qué es lo que el Señor nos muestra acá en esta parábola de las minas. Entonces, mis hermanos, que el Señor una vez más nos lleve a meditar esta palabra en esta semana y podamos pedirle a Él de corazón que nos ayude a que esa salvación que Él nos ha dado sea para producirle a Él para su gloria y por amor a su nombre, hermanos. Recordando que esa producción no puede ser de nosotros mismos, sino que es por amor al Señor. Porque Él fue el primero que fue fiel y nos ha enseñado a nosotros poco a poco también a ser fieles. Él es fiel el que nos afirma y ahora nosotros, hermanos, Él espera que también le correspondamos de la misma forma, siendo fieles en esa gran salvación que nos ha dado, porque Él no escatimó a su propio Hijo, hermanos, sino que lo dio y juntamente con su Hijo nos dio todas las cosas para que podamos llevarle fruto en abundancia, que finalmente, hermanos, es para el Señor, pero también para nuestro beneficio, para la iglesia, para la edificación de los santos.